Hola, bienvenido al canal El Minin. Mi nombre es Nicolás y daré la voz en esta parte de los 5 lenguajes de amor para adolescentes, de Gary Chapman. Vamos a comenzar no sin antes decirte que te suscribas, le des like y puedas comentar. Tenemos una meta y es llegar a 1.000.000 de suscriptores. Comencemos. El amor y la necesidad de responsabilidad. El padre de Miguel compró un auto viejo en el que Miguel y él trabajaron juntos durante varios fines de semana. Cuando Miguel recibió su licencia de conducir, su padre le enseñó algunos puntos concretos sobre la conducción. Primero, practicaron por el día, más tarde, Miguel practicó conduciendo de noche. Un fin de semana, su padre y él fueron a un campamento, y Miguel condujo hasta allí. Todo estuvo bien hasta que al final Miguel recibió su licencia de conducir. Soy libre, se dijo Miguel. Ya papá no tiene que venir conmigo. Comenzó a soñar con conducir a cualquier parte que quisiera, cuando quisiera y como quisiera. Miguel no comprendió cuando su padre le insistió en que existían reglas sobre cuándo, dónde y cómo conduciría el automóvil. Lo que Miguel estaba a punto de aprender era que la libertad y la responsabilidad eran dos caras opuestas de la misma moneda, una nunca existe sin la otra. Esto siempre es cierto en el mundo del adulto y el adolescente también tiene que aprender esta realidad. A los adultos se les concede la libertad de vivir en una casa siempre y cuando cumplan con su responsabilidad de efectuar los pagos mensuales de la hipoteca. La compañía de electricidad le permite consumir energía eléctrica mientras el cliente asuma la responsabilidad de pagar las facturas mensuales. Todo en la vida está organizado alrededor de los principios de libertad y responsabilidad. Ninguno de los dos se aparta mucho del otro. Por supuesto, el adolescente no conoce esa realidad. Es una parte de su crianza ayudar al joven a que lo descubra. Así como el padre amoroso anima la independencia del adolescente, también el amor paternal significa enseñarle a asumir la responsabilidad por su propio comportamiento. La independencia sin responsabilidad es el camino hacia una baja autoestima, hacia la actividad sin importancia y, al final, hacia el aburrimiento y la depresión. No ganamos un sentido de autoestima por el hecho de ser independientes. Nuestro valor proviene de asumir las responsabilidades. La independencia y la responsabilidad pavimentan el camino hacia un maduro estado de adulto. El adolescente que aprende a tener la responsabilidad por sus acciones a medida que desarrolla su independencia e identidad propia, poseerá una buena autoestima, logrará valiosos objetivos y hará una importante contribución al mundo que lo rodea. Los jóvenes que no aprenden a tener responsabilidad serán problemáticos y, al final, adultos problemáticos. El papel de las leyes, límites. La responsabilidad requiere límites. Todas las sociedades humanas tienen sus límites, a los que casi siempre se les llaman leyes. Sin límites sociales, la sociedad se destruiría a sí misma. Si cada uno solo hace lo que a sus ojos es bueno, los resultados serían caóticos. Cuando la mayoría de las personas se atienen a las leyes, es decir, cuando son ciudadanos responsables, florece la sociedad. Cuando una importante cantidad de individuos opta por transitar a través de sus propios caminos y vivir de manera irresponsable, la sociedad sufre las consecuencias negativas. En el entorno familiar, los padres tienen la responsabilidad de establecer reglas o límites y procurar que el adolescente viva de manera responsable dentro de esos límites. La idea de que los jóvenes se rebelan si los padres fijan límites no es valedera. Es más, las investigaciones indican que, la mayoría de los jóvenes sienten que sus padres son razonables y pacientes con ellos la mayor parte del tiempo. Más de la mitad admitió, cuando mis padres son estrictos, siento que tienen razón, aun cuando me enoje. 1. Lawrence Steinberg, profesor de psicología de la Universidad Temple, observó, el motivo de la rebelión de los jóvenes no es la imposición de la autoridad, sino el uso arbitrario del poder, con poca explicación de las reglas y sin participar en la toma de decisiones. 2. El problema no es la autoridad paterna, el problema son los padres que expresan su autoridad de una manera dictatorial y poco amorosa. Cuando tu hijo era pequeño, podías fijarle reglas arbitrarias, y raras veces el niño iba a cuestionar tu derecho a proceder así.
aunque todavía podía desobedecerlas. Sin embargo, los jóvenes cuestionarán si tus reglas son buenas. Cuestionarán si tus reglas se crearon para el beneficio del joven o solo para satisfacer tus propios caprichos. Simplemente, hazlo porque lo digo yo, no da resultados con los jóvenes. Si continúas con semejante método dictatorial, puedes estar seguro de que tu hijo adolescente se rebelará. Establece reglas con tu hijo adolescente. Debido a que el joven está desarrollando su independencia, necesita ser parte de la creación de las reglas y el establecimiento de las consecuencias. Los padres sabios traerán a sus jóvenes dentro del círculo de la toma de decisiones, permitiéndoles expresar sus ideas en cuanto a las reglas justas y dignas. Los padres deberían comentarles las razones de sus propias ideas y demostrarles por qué piensan que esa regla es buena para el joven. Los que procedan de esta manera crearán una atmósfera que fomenta la independencia del adolescente, mientras que al mismo tiempo le enseña que no hay libertad sin responsabilidad. En tales foros familiares, abiertos, los padres y los jóvenes pueden reunirse, y los padres pueden seguir siendo la autoridad. Los padres tendrán la última palabra, pero serán más sabios cuando conozcan los pensamientos y los sentimientos del joven respecto al asunto. Y si el joven tuvo voz y voto en confeccionar la regla, es más probable que crea que la regla es justa y menos probable que se rebele en su contra. Los estudios muestran que, los jóvenes cuyos padres están dispuestos a que participen de una discusión son más afectuosos y respetuosos, y es más probable que digan que desean ser como sus padres que los jóvenes cuyos padres insisten en tener siempre la razón. 3. Como padres, debemos recordar que nuestra meta en la crianza de los jóvenes no es ganar una discusión, sino enseñarles a ser responsables a medida que se van independizando. El principio es, si puedes aceptar la responsabilidad, puedes tener la libertad. Si no puedes aceptar la responsabilidad, no estás preparado para la libertad. Cuando nuestros jóvenes comprenden que los dos siempre van juntos, aprenderán una gran lección que cumplirá su cometido por el resto de sus vidas. La importancia del amor. Si este proceso de la independencia del adolescente y su responsabilidad debe avanzar con suavidad, los padres deben ayudarlo con el adecuado lenguaje del amor. Cuando los jóvenes sienten que sus padres los aman, cuando sienten en lo más hondo que sus padres tienen en mente su bienestar, que las reglas se crearon y se llevan a cabo solo para el beneficio del adolescente, es más probable que emerjan la independencia y la responsabilidad. Mantén lleno el tanque de amor de tu adolescente, y su rebelión solo será esporádica y temporal. Por otra parte, si tu adolescente no se siente amado, si ve que las reglas son arbitrarias y egoístas, y le parece que a ti te preocupa más tu propia reputación y éxito que su bienestar, lo más probable es que se rebele contra las reglas y contra ti como el ejecutor de sus consecuencias. Recuerda, los esfuerzos para controlar jóvenes a través de la coerción casi siempre fracasan. La coerción es incapaz de lograr lo que el amor tiene por objeto crear, a saber, los sentimientos de respeto positivo hacia los padres. Los padres que tienen presente esto y hacen conscientes esfuerzos a fin de continuar expresándole amor emocional al adolescente, darán el primer y más importante paso en enseñarle responsabilidad mientras fomentan su independencia. Steinberg, un reconocido experto en adolescentes, dijo, cuando los padres retroceden porque creen que el adolescente ya no quiere ni necesita su afecto, el joven se siente abandonado. Tan trillado como pueda parecer, el amor es la cosa más importante que le puedes dar a tu adolescente. 4. Cuando le das amor emocional al joven, eso crea un clima en el que ambos pueden cooperar con la naciente independencia y, al mismo tiempo, insistir en un comportamiento responsable. Una vez expresado esto, estamos listos para examinar el proceso de establecer e implementar las reglas para los jóvenes. Un foro familiar especial. A estas alturas, debería ser obvio que cualquiera que fuera la regla establecida cuando tu adolescente era niño, no puede traerse de forma arbitraria a los años de la adolescencia. El joven se encuentra en una etapa diferente de la vida. Esta pide que se reconsideren y reformen las reglas. Los padres que solo tratan de deslizarse dentro de los años de la adolescencia sin reflexionar, conversar, ni prestar atención a las reglas familiares, pronto verán cómo se revela su adolescente.
Los padres que son proactivos convocarán a un foro familiar, reconociendo ante el adolescente que él ahora es joven y que esto llama a reconsiderar las reglas de la familia a fin de permitir más libertad y responsabilidad. Ser proactivo convocando a este foro familiar antes de que el adolescente se empiece a quejar por las reglas infantiles que imperan en la familia, es una estrategia de gran sabiduría. El adolescente a quien sus padres sorprenden con la guardia baja cuando le anuncian su naciente independencia y responsabilidad, es mucho más probable que sea un amable participante del foro de la familia que el adolescente que ha insistido durante 6 meses que se lleve a cabo tal foro. No obstante, si tu adolescente tiene 15 años y nunca has tenido un foro así, nunca es demasiado tarde para sorprenderlo tomando la iniciativa con el propósito de reexaminar las reglas. Algunas reglas acerca de las reglas. Antes, permíteme sugerirte 3 pautas a fin de crear reglas que harán que todo el proceso parezca más razonable y útil. Después de esto, te presentaré 3 pautas para establecer las consecuencias durante tal foro. Las reglas deben ser tan pocas como sea posible. Para escribir 16 páginas de reglas familiares no solo hará falta mucho tiempo, sino que es probable que se pasen por alto. Esta es una etapa de la vida donde menos es mejor. Los jóvenes necesitan un poco de espacio para la espontaneidad y la despreocupación. Demasiadas reglas hacen que el adolescente se vuelva paranoico y temeroso. ¿Cuáles son las cuestiones importantes de verdad? Por lo general, la respuesta a esta pregunta girará en torno a evitar las cosas que desde el punto de vista físico, emocional o social son perjudiciales para el bienestar del adolescente y alentar las cosas que fomentarán el logro de metas dignas por parte del adolescente. Vivir con responsabilidad es decirles, no, a las cosas que destruyen y, sí, a las que construyen. El objetivo de las reglas no es regular cada instante de la vida del joven, es proveer importantes límites dentro de los cuales el adolescente puede tomar decisiones. Recuerda, Dios solo vino con 10 reglas, llamadas los 10 mandamientos, 5. Y Jesús las resumió en 2, 6. Dado que no eres tan sabio como Dios, es probable que tengas algunas más que 10, pero trata de mantenerlas al mínimo. Las reglas deben ser lo más claras posible. Las reglas ambiguas crean confusión tanto para el joven como para el padre. Regresa a casa a una hora razonable, de seguro que el joven la interpretará de manera diferente al padre. Llega a la casa a las 10:30 de la noche, es claro. Tal vez el joven quiebre la regla, pero no existe confusión en lo que indica la misma. Nunca conduzcas a más de 5 kilómetros por encima de la velocidad máxima indicada. Cualquiera lo bastante inteligente como para conducir no tendrá dificultades en comprender esta regla. Quizás sea difícil seguirla, pero no es difícil entenderla. Cuando la regla es clara, el joven se da cuenta si la viola. Es posible que trate de encubrir su error. Hasta quizá argumente que no sucedió. Es probable que racionalice por qué ocurrió. Aún así, el joven sabe que se violó la regla. No obstante, si la regla es ambigua, el adolescente sin falta discutirá acerca del juicio del padre respecto a si se violó o no la regla. Las reglas deben ser lo más justas posible. Digo, posible, porque ninguno de nosotros es perfecto en nuestro punto de vista acerca de lo que es justo. Tú y tu adolescente podrán estar en desacuerdo respecto a la justicia de una regla, mediante un diálogo abierto, procurando comprender el punto de vista contrario. Tú y tu adolescente serán capaces de llegar a un consenso en cuanto a lo que es justo. No cedas cuando estás convencido de que tu regla es lo mejor para los intereses del adolescente, pero ten la disposición a ceder cuando sientas que al hacerlo no será en detrimento del bienestar del joven. Para el adolescente, la justicia es muy importante. Como analizamos antes, el adolescente está luchando con los valores, la moral, la lógica y las razones. Si se viola el sentido de justicia del joven, éste se enojará. Si el padre corta la discusión y de forma arbitraria desaprueba la regla y se niega a lidiar con el enojo del adolescente, éste se sentirá rechazado y estará resentido después con el padre. Cada esfuerzo deberá hacerse para escuchar las inquietudes del joven en cuanto a la imparcialidad al crear las reglas.
Si el adolescente está de acuerdo en que la regla es justa, es probable que no se rebele cuando el padre la aplique. Lo cual nos conduce al asunto de las consecuencias. Algunas reglas acerca de las consecuencias. Las reglas sin consecuencias no solo son inútiles, sino que también son confusas. Los jóvenes no respetarán a los padres que no procuran con amor, aunque con firmeza, la implementación de las reglas y permiten que el joven sufra las consecuencias cuando se quebrantan. El sufrimiento de las consecuencias es una importante realidad en la vida de un adulto. Si no pago la cuota de la hipoteca, el mes siguiente pagaré recargos financieros. Si durante 3 meses no hago los pagos de la hipoteca, me echan a la calle. Si excedo el límite de velocidad y me ponen una multa, no solo debo pagar la multa, sino que aumentará mi póliza de seguro. Las consecuencias pueden ser duras, pero fomentan la vida con responsabilidad. Una luz azul que destella en la distancia hará que los conductores quiten el pie del acelerador. El temor a pagar las consecuencias los motiva para seguir las reglas. He aquí 3 pautas para formular e implementar las consecuencias. Las consecuencias deben establecerse antes de la violación. La mayoría de las leyes sociales incorporan este concepto. La cantidad de honorarios adicionales que debo pagar cuando no cumplo con mis pagos de la hipoteca ya se estipularon antes de mi falta de pago. El banco o entidad hipotecaria no decide de forma arbitraria una penalización después que yo haya violado mi contrato de pagos. En la mayoría de los estados y las ciudades, la penalización se fija antes de que ocurra la violación. Si estamos preparando a nuestros jóvenes para el mundo adulto, ¿no sería lógico aplicar este principio mientras son adolescentes? Estoy asombrado por la cantidad de padres que he encontrado por todo el país a quienes nunca se les había ocurrido esta idea. Esperan a que el adolescente viole la regla, entonces, a menudo con enojo, declaran las consecuencias. La naturaleza de las consecuencias se determina con frecuencia por el estado emocional del padre en ese momento. Las posibilidades de que el adolescente esté de acuerdo en que las consecuencias sean justas son casi nulas. Por otra parte, si los padres están de buen humor, es probable que después de todo no haya consecuencias. Es obvio que el adolescente está confundido ante este método arbitrario de fijar consecuencias. Les sugiero que las consecuencias por violaciones se fijen en el momento de formular las reglas y que el adolescente deba ser parte del proceso. Si el joven va a ser parte de la formulación de la regla, ¿por qué no puede serlo en la determinación de las consecuencias? Permitirles ser parte del establecimiento de las consecuencias les ayuda a desarrollar su juicio moral. A menudo los jóvenes son más severos consigo mismos de lo que sería el padre. Quizá pienses que una semana sin el privilegio de conducir sería una consecuencia justa por violar una regla dada. Tal vez el joven sugiera 2 semanas. Lo importante es estar de acuerdo en una consecuencia que el adolescente cree que es justa. Los padres se ahorran un montón de disgustos cuando se fijan las consecuencias antes de que ocurra la violación. Es una situación de beneficio mutuo. Los padres se sentirán menos frustrados y los jóvenes tendrán un mayor sentido de que ha reinado la justicia. Se da otro paso en alcanzar la meta de la responsabilidad del joven. Las consecuencias deben aplicarse con amor. Los padres no deben regocijarse en la aplicación de las consecuencias. El sufrimiento por las consecuencias de hacer algo mal es doloroso tanto en el mundo adulto como en el del adolescente. ¿Qué adulto no se sentiría resentido con el policía que se ríe mientras escribe una multa por una violación de tránsito? Los padres tampoco deben ser bruscos ni fríos a la hora de aplicar las consecuencias. Yo te lo dije. Si me hubieras escuchado, no estarías en este lío. Semejante declaración podrá aliviar en algo la frustración de los padres, pero no tendrá un efecto positivo en el joven. Nuestros jóvenes necesitan sentir que los amamos a pesar del hecho de que han violado la regla. Necesitan compasión y comprensión, pero no les hacen falta padres que se rindan y alivien las consecuencias. Sé que será muy difícil para ti no poder conducir el automóvil esta semana. Desearía no tener que quitarte las llaves. Sin embargo, conoces la regla y sabes las consecuencias por violarla.
puesto que te amo, no me queda otra opción. Debo dejar que sientas el dolor por haber quebrantado una regla. Tal comprensión y empatía hacia el joven le ayuda a aceptar que las consecuencias son justas y amorosas. El adolescente, aunque disgustado, no se resentirá con el padre que aplica las consecuencias de esta manera tan bondadosa y atenta. También es apropiado que después de esta confrontación se hable el lenguaje primario del amor del adolescente como un gesto final de amor. Por ejemplo, si el lenguaje del amor del adolescente es el toque físico, una palmada en la espalda o un abrazo le dirán mucho mientras te alejas con las llaves en la mano. Si el lenguaje es el de los actos de servicio, prepararle su postre favorito llenará su tanque de amor a pesar del dolor por haber perdido el derecho del automóvil. Si el lenguaje es el de las palabras de afirmación, apoyarlo de manera verbal antes y después de aplicar las consecuencias le asegurará tu amor y le hará llevaderas dichas consecuencias. Las consecuencias se deben aplicar con firmeza. Las consecuencias no se deben administrar según el capricho del padre. Por naturaleza, todos recibimos la influencia de nuestras emociones. Si los padres se sienten bien y están de un humor positivo, con frecuencia se sienten inclinados a pasar por alto la infracción del adolescente respecto a las reglas. En cambio, cuando los padres están demasiado estresados y quizá hasta enojados con alguien en la oficina, a menudo caerán con dureza sobre el adolescente una vez que se viole una regla familiar. Semejante incoherencia provocará enojo, resentimiento y confusión en el corazón del adolescente. Se violó el sentido de la justicia del adolescente. Se sentirá enojado, y es probable que pronto le sigan una discusión y un comportamiento agresivo. Los padres que fijan las consecuencias antes de la violación, permiten que los jóvenes formen parte en la determinación de las mismas, y las aplican con amor tienen más probabilidades de ser firmes. El ideal es administrarlas con firmeza, amabilidad y amor. Los padres que lo hacen así cooperarán con la necesidad del adolescente de aprender a asumir sus responsabilidades. El joven, aunque no siempre feliz, será un dispuesto participante del proceso. El establecimiento de las esferas de responsabilidad. Para enseñarle a tu adolescente la responsabilidad y fomentar al mismo tiempo su independencia, es crucial establecer reglas claras y sus consecuencias dentro de la familia. Estas reglas deben responder a dos preguntas principales. 1. ¿Qué es necesario para ayudar a mi hijo adolescente a convertirse en un adulto maduro? 2. ¿Qué peligros se deben evitar y qué responsabilidades se deben aprender? Algunas reglas serán prohibiciones para evitar comportamientos destructivos, mientras que otras fomentarán comportamientos positivos que mejorarán la madurez del adolescente y enriquecerán la vida de quienes le rodean. A continuación, se presentan algunas esferas comunes en las que padres e hijos necesitan formular reglas y consecuencias. 1. Las oportunidades en la casa. En lugar de tareas, el término oportunidades suena más positivo. Cada miembro de una familia sana tiene responsabilidades que mantener para asegurar un ambiente hogareño positivo. Estas responsabilidades deben ser vistas como oportunidades de servicio, ya que el servicio altruista es un valor importante que fomenta el respeto y la honra. Las responsabilidades del hogar, que pueden variar desde supervisar a un hermanito menor hasta cuidar de la mascota, deben adaptarse a las capacidades del adolescente y cambiar periódicamente para que aprenda diversas habilidades. Los adolescentes, al ganar más habilidades, deben asumir más responsabilidades en el hogar, lo que se traduce en mayores libertades, como quedarse despiertos hasta más tarde o pasar tiempo fuera de casa. Este principio debe estar claro en el foro familiar, donde se establecen las reglas y consecuencias. El adolescente debe optar por asumir responsabilidades para ganar más libertad, de lo contrario, las consecuencias serán la pérdida de dichas libertades. Por ejemplo, si no cumple con lavar el auto el sábado, perderá los privilegios de conducir por 2 días. 2. Los deberes escolares. La educación del adolescente es una prioridad. La graduación del instituto no es negociable, ya que sin un diploma, las oportunidades de una vida satisfactoria son limitadas. Las reglas para asegurar este objetivo incluyen asistencia diaria a la escuela y cumplimiento de todas las tareas asignadas.
Las consecuencias por no asistir a la escuela pueden ser pasar el sábado leyendo y presentando un informe verbal a los padres, mientras que el incumplimiento de los deberes escolares se reflejará en sanciones como completar las tareas durante el fin de semana. 3. El uso de automóviles. Conducir un automóvil es un privilegio, no un derecho. Los jóvenes deben entender que esta libertad se gana con un comportamiento responsable. Las reglas pueden incluir obediencia a todas las leyes de tránsito, no permitir que amigos conduzcan el vehículo y ayudar a financiar los gastos del automóvil. Las consecuencias por violar estas reglas pueden ser perder los privilegios de conducir por una semana o más y pagar las multas con su propio dinero. 4. Administración del dinero. La administración del dinero es una habilidad crucial. Los jóvenes deben aprender que el dinero es limitado y deben manejarlo de manera responsable. Darles una asignación regular en lugar de dinero ocasionalmente les enseña a administrar sus finanzas. Con una asignación fija, deben cubrir ciertos gastos como ropa, comida y gasolina. Si el adolescente necesita más dinero, debe buscar formas de ganarlo fuera de la familia. Los padres no deben dar fondos adicionales ni prestar dinero para evitar enseñar malos hábitos financieros. 5. Las citas. El tema de las citas debe abordarse con precaución. Durante la adolescencia temprana, se deben fomentar las amistades con jóvenes del mismo sexo y actividades grupales bajo supervisión adulta. Las citas de pareja pueden considerarse apropiadas hacia el final de la adolescencia, cuando los jóvenes sean más maduros. Las reglas pueden incluir conocer a los amigos del adolescente y sus padres antes de permitir visitas nocturnas y supervisar las actividades grupales. Las consecuencias por violar estas reglas pueden ser la prohibición de actividades grupales por un tiempo y la reducción de la asignación. 6. El abuso de sustancias, el alcohol y las drogas. Los padres deben dar el ejemplo de abstinencia para prevenir el abuso de sustancias. Las reglas deben ser claras y estrictas, no se permite el consumo de alcohol ni drogas mientras el adolescente viva en casa. Las consecuencias por violar estas reglas pueden incluir la pérdida de privilegios de conducir por un mes o más, y en casos graves, vender el automóvil familiar. Los padres deben administrar estas consecuencias con firmeza y amor para evitar el abuso de sustancias. Establecer reglas y consecuencias claras y justas es fundamental para el desarrollo de la responsabilidad y la independencia en los adolescentes. Estas reglas deben ser reevaluadas regularmente para adaptarse al crecimiento del adolescente, siempre manteniendo un equilibrio entre libertad y responsabilidad. Espero que te haya gustado el capítulo hasta aquí, espero lo hayas disfrutado. No te preocupes, Josué Correa volverá pronto con su voz a seguir realizando los audiolibros. Nos vemos hasta la próxima.